Este primer espacio se lo vamos a dedicar a las funciones lógicas de Excel, en especial a estas que tengo aquí listadas. La función verdadero, la función falso, no, sí, o, y si error. Supongamos que tenemos un valor acá en esta celda de 10 y en esta otra de 20. Podríamos hacer una prueba lógica. La prueba lógica sería, voy a comenzar con un igual cada vez que vaya a asignar una fórmula y voy a decir que este valor que hay en esta celda es menor que el que aparece en esta celda. Y fíjense cómo aparece acá esta fórmula que proviene de funciones lógicas. Si le damos enter, evidentemente la primera celda, la B1, tiene una cantidad inferior a C1. Y por eso obtenemos como resultado de la prueba lógica el valor verdadero. Si quisiéramos, por ejemplo, tener acá otra función lógica, arranco con un igual o con un más o con un menos y digo que este valor supera a este valor. Y como resultado vamos a obtener un falso. Este es el resultado de la prueba lógica. Es decir, lo que acabamos de afirmar, que 12 es mayor que 67, es completamente falso. Esto es lo que tiene que ver con las funciones verdadero y falso. Si tomamos la función no, pues la función no es la negación de algo. Vamos a escribir nuevamente la función no que aparece aquí en este cuadro desplegable y le voy a dar un tab para que me pida el argumento que requiere la función. No, ¿qué es lo que voy a negar? Pues necesito un valor lógico y ese valor lógico puede ser verdadero. Si no es verdadero, pues obtendremos un falso. Podemos hacer exactamente lo mismo acá, digitamos la función no, le doy tab, me pide el argumento que es un valor lógico, le voy a decir que sea lo que aparezca en esta celda y como aparece falso, la negación de falso finalmente será verdadero. Bien, eso es lo que tiene que ver con estas tres funciones. Ahora, vamos a utilizar la función sí, que tiene como un más amplio significado. Voy a colocar, por ejemplo, acá un color rojo y por acá un color verde. Y vamos a hacer la siguiente fórmula. Voy a pedirle a Excel que si, y le doy un tab, y fíjense que me pide un argumento, dos argumentos, tres argumentos. ¿Cuál es la prueba lógica? Lo que voy a decirle es que si esto es, perdón, si eso es igual a rojo, entonces coloque una aprobación. De lo contrario, digamos, no es el color. Y cierro. Fíjense que ahí tengo los tres argumentos. El primero, la prueba lógica. ¿El valor de la celda es rojo? Hay dos opciones, o que sea verdadero o que sea falso. Al ser verdadero, deje un OK.
y al ser falso, deje no es el color. Fíjense que rojo, ok, y no es el color son textos. Por tanto, es muy necesario que cierre entre comillas esos textos o esas cadenas de texto. Si le doy enter, seguramente que va a aparecer la aprobación, porque evidentemente el color que aparece es rojo. Y fíjense que ya apareció el OK. Pero si a mí me diera por cambiar este color rojo y mantengo la fórmula, pues ya va a decir que no es el color porque esta función lógica habla de buscar un color rojo. Así funciona la función i. Supongamos acá voy a colocar un valor de 1000 y adicionalmente voy a pedir o voy a utilizar una función lógica. Voy a decir que cada vez que aparezca un valor acá y este sea inferior a 10.000, entonces que coloque menor a 10.000. Y fíjense que es un texto. Eso siempre y cuando sea verdadero, pero si es falso, coloque menor o igual a 1000. Y cierro el paréntesis. Hay que tener mucho cuidado. Cuando abro el paréntesis, debo también cerrarlo. Y los textos entre comillas. El resultado de esta función lógica, pues va a tener que ser menor a 10.000. Y aquí aparece menor a 10.000. Si tuviésemos muchísimos valores en esta columna, pues no resta sino copiar la fórmula y automáticamente va a calcular el resultado sobre todos los valores que hemos dispuesto acá justo en este vector. Eso es la función sí, que recuerden me pide dos argumentos. Me daría dos resultados dependiendo de si el resultado de la función lógica es falso o es verdadero. Ahora miremos cómo funciona esta función O. Esa función O puede ser, a ver, voy a colocar acá nuevamente rojo, verde. Y en rojo verde voy a decir esto es igual a rojo y fíjense que apenas va un valor lógico. Ahora voy a colocar el otro valor lógico. Voy a colocar esto igual verde y cierro. Y fíjense que eso es así. Fíjense que o la celda B5 es rojo o el valor de la celda C5 es verde. Y se cumple porque o es rojo o es verde. Y fíjense que el valor es verdadero. Pero ¿qué ocurre si yo llego a cambiar algo acá? Por ejemplo, voy a colocar azul. Como es una disyunción, es un conector lógico la O, sirve que o se cumpla esto o se cumpla esto para que sea verdadero. Con uno solo que se cumpla es verdadero. Voy a darle un enter y observen que aquí el verdadero se mantiene. Pero imagínense que acá sea amarillo. Ni este cumple, ni este cumple, ni este es rojo, ni este es verde. Luego quiere decir que como ambos son falsos, va a terminar siendo el resultado
falso. Eso es lo que ocurre con la función O. Vamos a mirar la función I, que es también un conector lógico, pero de la conjunción. Voy a colocar acá azul y por acá blanco. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que tenemos la función i, le doy un tab y ahora me piden los valores lógicos. Esta celda en principio voy a decir azul y esta celda voy a decir blanco. Si le doy un enter, recuerden esto es conjunción, la anterior era disyunción. Esta conjunción es que ambas cosas se deben cumplir para que sea verdadero. Y evidentemente aquí se cumple. La primera celda, es decir, B6 es azul y C6 es blanco. Luego el resultado es verdadero. Fíjense que si yo llego a cambiar acá el valor de esta celda, como estoy hablando de la I, ambos se tienen que cumplir. Si no se cumplen, pues finalmente terminamos obteniendo el valor falso. Así funciona este conector lógico. Ahora, si error, vamos a suponer que tengo aquí un valor 100 y por acá tengo una cantidad 0. Voy a hacer la división de 100 entre 0. Sabemos que la división por 0 no existe o es indeterminada. Como es una indeterminación, aparece acá un error que significa que la división por 0 no existe. ¿Cómo funcionaría? Acá voy a hacer una fórmula buscando si error. Ya la tengo ubicada, le doy tab y ahora tomo el valor y le digo, si este valor, y me voy con el segundo argumento, si eso llega a ser error, pues entonces no sé, supongamos escriba error o cualquier otra cosa y ya, porque no me pide más argumentos. Y fíjense que evidentemente es un error. Ya después miraremos cómo en una sola fórmula Excel al identificar que va a arrojar error, pues me arroja de una vez el valor o el texto error acá y no es necesario hacer una nueva fórmula en otra celda. Así funciona esta función lógica de si error. Esto es en resumen lo que tiene Excel como funciones lógicas. Creo que hay otras, pero por lo pronto vamos a dejar ahí. Este primer espacio se lo vamos a dedicar a las funciones lógicas de Excel, en especial a estas que tengo aquí listadas. La función verdadero, la función falso, no, sí, o, y si error. Supongamos que tenemos un valor acá en esta celda de 10 y en esta otra de 20. Podríamos hacer una prueba lógica. La prueba lógica sería, voy a comenzar con un igual cada vez que vaya a asignar una fórmula y voy a decir que este valor que hay en esta celda es menor que el que aparece en esta celda. Y fíjense cómo aparece acá esta fórmula que proviene de funciones lógicas. Si le damos enter, evidentemente la primera celda, la B1, tiene una cantidad inferior a C1. Y por eso obtenemos
como resultado de la prueba lógica el valor verdadero. Si quisiéramos, por ejemplo, tener acá otra función lógica, arranco con un igual o con un más o con un menos y digo que este valor supera a este valor. Y como resultado vamos a obtener un falso. Este es el resultado de la prueba lógica. Es decir, lo que acabamos de afirmar, que 12 es mayor que 67, es completamente falso. Esto es lo que tiene que ver con las funciones verdadero y falso. Si tomamos la función no, pues la función no es la negación de algo. Vamos a escribir nuevamente la función no que aparece aquí en este cuadro desplegable y le voy a dar un tab para que me pida el argumento que requiere la función. No, ¿qué es lo que voy a negar? Pues necesito un valor lógico y ese valor lógico puede ser verdadero. Si no es verdadero, pues obtendremos un falso. Podemos hacer exactamente lo mismo acá, digitamos la función no, le doy tab, me pide el argumento que es un valor lógico, le voy a decir que sea lo que aparezca en esta celda y como aparece falso, la negación de falso finalmente será verdadero. Bien, eso es lo que tiene que ver con estas tres funciones. Ahora, vamos a utilizar la función sí, que tiene como un más amplio significado. Voy a colocar, por ejemplo, acá un color rojo y por acá un color verde. Y vamos a hacer la siguiente fórmula. Voy a pedirle a Excel que sí, y le doy un tab, y fíjense que me pide un argumento, dos argumentos, tres argumentos. ¿Cuál es la prueba lógica? Lo que voy a decirle es que si esto es, perdón, si eso es igual a rojo, entonces coloque una aprobación. De lo contrario, digamos, no es el color. Y cierro. Fíjense que ahí tengo los tres argumentos. El primero, la prueba lógica. ¿El valor de la celda es rojo? Hay dos opciones, o que sea verdadero o que sea falso. Al ser verdadero, deje un OK y al ser falso, deje no es el color. Fíjense que rojo, OK y no es el color son textos. Por tanto, es muy necesario que cierre entre comillas esos textos o esas cadenas de texto. Si le doy enter, seguramente que va a aparecer la aprobación, porque evidentemente el color que aparece es rojo. Y fíjense que ya apareció el OK. Pero si a mí me diera por cambiar este color rojo y mantengo la fórmula, pues ya va a decir que no es el color porque esta función lógica habla de buscar un color rojo. Así funciona la función y. Supongamos acá voy a colocar un valor de 1000 y adicionalmente voy a pedir o voy a utilizar una función lógica. Voy a decir que cada vez que aparezca un valor acá y este sea inferior a
10.000, entonces que coloque menor a 10.000. Y fíjense que es un texto. Eso siempre y cuando sea verdadero, pero si es falso, coloque menor o igual a 1.000. Y cierro el paréntesis. Hay que tener mucho cuidado. Cuando abro el paréntesis, debo también cerrarlo. Y los textos entre comillas. El resultado de esta función lógica, pues va a tener que ser menor a 10.000. Y aquí aparece menor a 10.000. Si tuviésemos muchísimos valores en esta columna, pues no resta sino copiar la fórmula y automáticamente va a calcular el resultado sobre todos los valores que hemos dispuesto acá justo en este vector. Eso es la función sí, que recuerden me pide dos argumentos. Me daría dos resultados dependiendo de si el resultado de la función lógica es falso o es verdadero. Ahora miremos cómo funciona esta función O. Esa función O puede ser, a ver, voy a colocar acá nuevamente rojo, verde. Y en rojo, verde voy a decir, esto es igual a rojo, y fíjense que apenas va un valor lógico. Ahora voy a colocar el otro valor lógico. Voy a colocar esto igual verde y cierro. Y fíjense que eso es así. Fíjense que o la celda B5 es rojo o el valor de la celda C5 es verde. Y se cumple porque o es rojo o es verde. Y fíjense que el valor es verdadero. Pero ¿qué ocurre si yo llego a cambiar algo acá? Por ejemplo, voy a colocar azul. Como es una disyunción, es un conector lógico la O, sirve que o se cumpla esto o se cumpla esto para que sea verdadero. Con uno solo que se cumpla es verdadero. Voy a darle un enter y observen que aquí el verdadero se mantiene. Pero imagínense que acá sea amarillo. Ni este cumple, ni este cumple, ni este es rojo, ni este es verde. Luego quiere decir que como ambos son falsos, va a terminar siendo el resultado falso. Eso es lo que ocurre con la función O. Vamos a mirar la función I, que es también un conector lógico, pero de la conjunción. Voy a colocar acá azul y por acá blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tenemos la función i, le doy un tab y ahora me piden los valores lógicos. Esta celda en principio voy a decir azul y esta celda voy a decir blanco. Si le doy un enter, recuerden esto es conjunción, la anterior era disyunción. Esta conjunción es que ambas cosas se deben cumplir para que sea verdadero. Y evidentemente aquí se cumple. La primera celda, es decir, B6 es azul y C6 es blanco.
luego el resultado es verdadero. Fíjense que si yo llego a cambiar acá el valor de esta celda, como estoy hablando de la I, ambos se tienen que cumplir. Si no se cumplen, pues finalmente terminamos obteniendo el valor falso. Así funciona este conector lógico. Ahora, si error, vamos a suponer que tengo aquí un valor 100 y por acá tengo una cantidad 0. Voy a hacer la división entre 100, de 100 entre 0. Sabemos que la división por 0 no existe o es indeterminada. Como es una indeterminación, aparece acá un error que significa que la división por 0 no existe. ¿Cómo funcionaría? Acá voy a hacer una fórmula buscando si error. Ya la tengo ubicada, le doy tab y ahora tomo el valor y le digo, si este valor, y me voy con el segundo argumento, si eso llega a ser error, pues entonces no sé, supongamos escriba error o cualquier otra cosa y ya, porque no me pide más argumentos. Y fíjense que evidentemente es un error. Ya después miraremos cómo en una sola fórmula Excel al identificar que va a arrojar error, pues me arroja de una vez el valor o el texto error acá y no es necesario hacer o sí, hacer una nueva fórmula en otra celda. Así funciona esta función lógica de si error. Esto es en resumen lo que tiene Excel como funciones lógicas. Creo que hay otras, pero por lo pronto vamos a dejar ahí.